el telón se abre en el lujoso barrio de Seijo, Tokio, en la opulencia mansión Shunji, hogar de un empresario exitoso y 7 hermanos que son la envidia del vecindario. La acción empieza con Arata, el heredero de la familia, preguntándole a su hermano menor Shion cómo diablos se consigue una novia. Shion, jugando como si el mundo no importara, le da respuestas vagas que frustran a Arata. La charla deriva en burlas sobre la pasividad de Arata con las chicas, y justo cuando parece que van a profundizar, ¡bam!, aparecen las 5 hermanas Shiunji, cada una aporta su caos. Ouka critica la falta de elegancia de los chicos, Minami se equivoca en matemáticas básicas, Seiha suelta estadísticas absurdas sobre las charlas masculinas, Kotono, la menor, observa en silencio, y Van reaviva el fuego con comentarios de tono. La discusión escala cuando Ouka acusa a Arata de ser un pervertido por un malentendido pasado con Kotono. Shion menciona una mentira sobre Arata, dejando enojada a Ouka, y suelta su perro Belsekil contra él en una escena que es puro slapstick. Arata, mordido y humillado, intenta defenderse, pero las hermanas lo aplastan con burlas. Banri lo defiende, diciendo que es normal que un chico rodeado de bellezas como ellas tenga pensamientos, lo que desata un debate sobre si es lógico sentir algo por hermanas. Seiha, la cerebrito, lo niega con argumentos genéticos, pero Banri contraataca diciendo que la ciencia no explica el corazón. Y Minami golpea a Arata por puro reflejo de videojuegos. El pobre no gana. La trama da un giro cuando planean salir por el cumpleaños de Kotono. En la estación, los transeúntes murmuran sobre las hermosas hermanas Shunji y hasta envidian a Arata y Shion por vivir con ellas. Pero en el baño de la escuela, Arata desahoga su frustración. Crecer con 5 hermanas mandonas es una pesadilla, no una comedia romántica. Shion describe a las chicas como si fueran trofeos. Banri, la dulce futura enfermera, Seiha, la genio fría, Ouka, la atleta estrella, Minami, la tenista prodigio, y Kotono, la frágil ídolo. Arata insiste en que solo las ve como hermanas, pero Shion menciona un incidente con Kotono que lo pone nervioso. En ese entonces, Arata ve a Lala, una chica que le gusta, pero no se atreve a añadirla a sus contactos, paralizado por su inseguridad. Ouka aparece en su cuarto pidiéndole apuntes y, al notar su ropa ligera, Arata le pregunta si no va demasiado Ella lo toma a broma, diciendo que sus cuerpos son como muebles por crecer juntos. La charla deriva hacia Lala, y Ouka, entusiasmada, ofrece ayudarlo con llamar a Lala, pero Arata la frena, diciendo que quiere hacerlo a su manera. Ouka se va molesta, y él murmura que su vida amorosa es un desastre. En la cena familiar, todo parece listo para celebrar el cumpleaños de Kotono, pero Kaname, el padre, suelta una bomba. Ninguno de los hermanos es biológico, excepto Minami y Shion, que son gemelos. Todos fueron adoptados. La mesa entra en shock, y Arata y Ouka se miran como si el mundo se hubiera roto. Kaname insiste en que nada cambia su amor por ellos y promete responder preguntas, pero pide seguir con la cena como si nada. La sirvienta Yamaguchi sirve los aperitivos y los hermanos se quedan en blanco. Después, en la sala, las reacciones varían. Minami come como si nada, Ouka se siente traicionada, Seiha lo ve lógico y Banri dice que 15 años juntos los hacen familia, sangre o no. Kotono, callada, recibe un feliz cumpleaños de Banri. Arata, en su cuarto, lucha con la noticia, recordando las palabras de Banri sobre su vínculo. Pero el día no termina ahí. Al ir a bañarse, encuentra ropa en una cesta y murmura que su vida no es una comedia romántica. Al abrir el jacuzzi, ¡sorpresa!, Kotono está dentro. Tras un momento incómodo, ella le pide que le lave la espalda, como siempre. Arata lo hace, insistiendo en que solo ve su espalda de hermana, pero Kotono suelta que le gusta más cuando él lo hace, dejándolo descolocado. El capítulo cierra con Shion y Ouka hablando del día caótico. Shion bromea sobre que ahora podrían casarse entre hermanos, mientras Ouka dice que Arata seguirá siendo su otra mitad, aunque no sean gemelos. En el baño, Kotono abraza a Arata por sorpresa, dejándolo sorprendido. En otra parte, Shion suelta una idea que sacude a Ouka. Ahora podrían casarse legalmente. Ouka, horrorizada, lo tacha de asqueroso, pero Shion insiste en que es solo un tecnicismo. La conversación deriva hacia Arata, a quien Ouka acusa de mirarla raro, recordando su comentario sobre su ropa ligera. Shion lo defiende como un adolescente pero la charla se pone seria cuando Ouka pregunta por el incidente con Kotono. Shion revela un secreto explosivo.
Kotono confesó sus sentimientos a Arata, y él la rechazó, aunque ella no parece rendirse. Auka, atónita, teme que Kotono esté confundida, pero Shion advierte que si sus sentimientos son reales, esto podría complicarse. La escena salta al baño, donde Kotono abraza a Arata, dejándolo en shock. Ella declara su amor, y, al ver su rechazo, insiste en que no está confundida, incluso mencionando que investigó sobre matrimonio sin parentesco. Arata, firme pero gentil, le dice que siempre será su hermano, y que su trabajo es cuidarla, no corresponderle. Arata le desea feliz cumpleaños y se va, mientras ella se queda sola, con una mezcla de ternura y tristeza. Kaname aparece brevemente, mirando una foto de su difunta esposa, diciéndole que cumplió su promesa de decirles la verdad a la familia. Por otra parte, Arata reflexiona sobre cómo la noticia de la adopción no cambia que las ve como hermanas, aunque Kotono lo tiene descolocado. Al entrar a su cuarto, encuentra a Seiha, sentada como reina. Ella lo interroga sobre dónde estaba, y Arata miente torpemente diciendo que paseaba. Seiha critica lo soso de su cuarto, recordando cómo Ouka ganó el más grande en un juego de niños. Pero la cosa se pone intensa cuando Seiha lo empuja a la cama y se le sube encima, diciendo que esto es secreto absoluto. Arata, al borde del colapso, cree que ella también está teniendo ideas raras, pero Seiha revela que los vio en el baño con Kotono. Su movida fue una prueba para asegurarse de que Arata no ceda ante sus hermanas. Seiha explica que sospechaba de los sentimientos de Kotono y teme que la noticia de la adopción haya eliminado sus barreras. Da una lección sobre el incesto, desde leyes japonesas hasta biología, diciendo que sin parentesco las reglas sociales pierden peso. Aunque deja claro que no tiene interés en él, suelta que técnicamente podrían tener relación, dejando a Arata rojo como tomate. Seiha se va satisfecha, diciendo que confía en su autocontrol, pero le pide un apelativo cariñoso como hermana mayor. Arata, tirado en la cama, no entiende nada, pero reafirma que 16 años como hermano no se borran así como así. Al día siguiente, Arata despierta agotado por el desastre de ayer. En el pasillo, Banri y Kotono lo sorprenden vestidas de enfermeras por las prácticas de Banri. Banri, juguetona, le pregunta si se y Arata, exasperado, dice que no es el punto. En la calle, Shion y Arata caminan detrás de las chicas, y Shion se pregunta cómo reaccionará la gente si se sabe que no son hermanas. Arata le pide que no brome, pero Shion elogia la fuerza de las chicas por actuar como si nada, aunque duda que no estén afectadas. En la escuela, todos siguen sus rutinas. Seiha estudia, Minami entrena, Ouka socializa. Arata, en los casilleros, reflexiona que nada cambia de la noche a la mañana, pero las palabras de Shion sobre las chicas mintiendo mejor lo hacen dudar. Minami aparece sorprendentemente libre de entrenamiento y charlan mientras salen. Arata admira su pasión por el tenis, pero se entera de que reprobó exámenes, así que decide ayudarla a estudiar. En un karaoke, la sesión de estudio se convierte en un desastre. Minami no entiende nada, canta canciones graciosas sobre su vida tenística y arrastra a Arata a reírse. Él nota lo fácil que es divertirse con ella, pero al salir, ve a Lala con un chico, lo que lo deprime. Camino a casa, Minami saca el tema de la adopción. Dice que cree a su padre y quiere saber más sobre sus padres biológicos, pero le preocupa a Kotono por ser la menor. Bromea diciendo que Arata ya no es su hermano, solo un tipo mayor, pero reafirma que su vínculo de 15 años es lo que importa. Al notar su tristeza por Lala gracias al chisme de Auka, Minami lo anima acariciándole la cabeza, diciendo que es un gran chico con muchas virtudes. Arata, avergonzado, le pide que no haga locuras, y terminan riendo mientras planean jugar videojuegos en casa. En la anochecer, Minami le da unos mini pasteles y los AirPods perdidos a Ouka como disculpa. Ouka, feliz, le regala los AirPods a cambio y propone comer los pasteles con todos. Ellas dos se dirigen hacia la cena para comer el pastel de queso con fresa. Al día siguiente con Arata lavándose los dientes y luego topándose con Kotono, quien lo saluda con un buenos días normal. Arata, en su mente, se pregunta si logró convencerla tras su charla en el jacuzzi, notando que parece estar como siempre. Seiha aparece, burlándose de su aire distraído de adolescente absorto y recordándole que lo llame Seiji, el apelativo cariñoso que pidió. Arata, obediente, lo hace y Seiha pregunta si está preocupado por Kotono. Él lo niega, recordándole su investigación que no encontró nada alarmante. De repente, Minami irrumpe con un Shoryuken, diciendo que quería seguir jugando videojuegos de anoche, donde le ganó a Arata 15-5. Seiha cuestiona que lo llame compañero y Minami explica que es su compañero en la vida, lo que lleva a un intercambio cómico donde Seiha dice que suena como si Arata fuera más maduro. Arata, agotado, piensa que cada día empieza con este caos. En la escuela, Arata ve a Lala hablando con una amiga sobre una sesión de estudio. Ouka aparece burlándose con un te quiero irónico, preguntando si ya se lo dijo a Lala.
Arata dice que tiene novio y Oka, sin filtro, lo pica diciendo que lo rechazaron antes de intentarlo. Sus amigas la llaman y mientras charlan sobre ir al parque with me por el cumpleaños de Kotono, una menciona lo apuesto que es Arata, sugiriendo pedirle salir. Aoka, insegura, lo critica como un cochino y gorila sin cerebro, pero acaba elogiándolo por sus apuntes impecables y su actitud de hermano mayor. Sonrojada, se excusa con que hace calor y huye, dejando a Arata pensando en lo popular y violenta que es Aoka. Al día siguiente, los Shunji llegan al parque with me, un lugar enorme y lleno de gente. Minami y Aoka se emocionan con el conejo mascota, mientras Banri y Seiha intentan mantener el orden, recordándoles que es el cumpleaños de Kotono. Shion agradece a Kotono por el presupuesto extra, pero Minami ya tiene hambre y Aoka está obsesionada con with me. Banri, exasperada, va a comprar comida con Arata, pero al volver, las demás han desaparecido. Banri, oportunista, declara que tienen una cita a solas y lo arrastra, ignorando sus quejas sobre la comida y los demás. Mientras caminan, Banri abraza el brazo de Arata, presionando sus globos contra él y coqueteando descaradamente, diciendo que no todos los días tiene una cita con un chico apuesto de preparatoria. Arata, rojo como tomate, le recuerda que es su hermano, pero Banri insiste en que la gente no lo ve así. Sus bromas suben de tono, susurrándole cosas como ¿qué es esto blandito que siento? Y ofreciéndole toques en casa, dejándolo al borde del colapso. Arata tropieza en unas escaleras, distraído por los panes de Banri, y ella lo ayuda a levantarse, riéndose de su torpeza. Disfrutan de montañas rusas, mientras las demás se divierten en el Space Coaster. Al atardecer, sentados en una mesa, Banri lamenta no encontrar a los demás, pero está feliz por las atracciones. Saca unos palitos comestibles ofreciendo compartir, pero Arata, lleno, los rechaza. Notando su sonrisa inocente, Arata le pregunta cómo tomó la noticia de la adopción. Banri admite que fue una sorpresa, pero no quiere deprimirse y necesita más detalles. Arata, preocupado por Kotono y Seiha, dice que espera que su relación fraternal no cambie. Banri, enternecida, lo llama adorable y recuerda cuando lo consolaba de pequeño acariciándole la cabeza. Arata, molesto, le quita la mano, pero ella reafirma su juramento de proteger a la familia como la mayor. Arata recuerda cómo Banri lo defendía de Oka y las demás, viéndola como la mejor hermana mayor del mundo. De repente, una niña tropieza, derramando refresco. Arata protege a Banri, quedando empapado, y le dice a la niña que no pasa nada. Banri, preocupada, pregunta por qué lo hizo, y Arata responde que quiere protegerla como hermano menor. Banri, emocionada, piensa que ha crecido mucho. Las demás aparecen sorprendidas por su estado, y Minami insiste en ir a otra atracción. Banri, sonriendo, toma la mano de Arata diciendo que lo hace porque es su hermana. En la noche, el parque está iluminado con muchas luces. Aoka los compara con una película y Seiha menciona Yomotsu Hirasaka, asustando a Banri. Aoka y Minami hacen bromas con un baile principesco, mientras Arata, Shion y Kotono van al baño. En su ausencia, Seiha reúne a las chicas y revela que vio a Kotono agarrando a Arata en el baño, confirmándolo con él. Explica que probó a Arata subiéndose encima de él para verificar su pulso, desatando la incredulidad de Aoka y las risas de Minami y Banri. Aoka, molesta, cuestiona los detalles mientras Seiha dice que fue un impulso de Kotono, pero hay que buscar una solución sin que ella sepa que lo saben. Aoka menciona el incidente de la sala de juegos, donde Kotono también inició todo, y las chicas se preocupan por si va en serio. Banri, que habló con su padre, revela que son huérfanos y no sabe quiénes son sus padres biológicos, sugiriendo que Kotono está confundida por la noticia. Deciden vigilarla sin presionarla, confiando en que Arata no cederá. Arata, Shion y Kotono regresan, y Minami propone la mansión embrujada. De vuelta a casa, todos están agotados pero felices. Minami y Seiha corren a comprar figuras de With Me, mientras Arata, aliviado, piensa que Kotono estuvo normal y que los lazos familiares resistirán, recordando las palabras de su padre. En una tienda, Oka lo encuentra solo, y lo pica por no comprar nada. Caminando, menciona que hace 3 días eran gemelos y recuerda su telepatía de niños, como empatar en piedra, papel o tijeras. Arata insiste en que sigue viéndola como su gemela, pero Oka le advierte que negar la realidad tendrá consecuencias. Tras un silencio, Oka, en un momento vulnerable, le suelta un «te quiero». De ahí, nos abre un flashback donde Shion y Arata conversan sobre la bomba de la adopción de su padre. Shion, con su habitual tono directo, plantea si Arata alguna vez vio a sus hermanas como chicas normales, ahora que sabe que no comparten lazos de sangre. Menciona la confesión de Kotono, pero Arata insiste en que las ve como hermanas. Shion bromea sobre cómo los chicos de su clase imaginarían una comedia romántica con 5 chicas hermosas si se enteraran, lo que hace que Arata sueñe despierto por un momento. De vuelta al presente, Oka continúa su conversación con Arata. Aclara que su te quiero fue platónico, expresando orgullo por considerarlo su hermano gemelo pese a la adopción.
También elogia cómo manejó la situación con Kotono, lo que alivia a Arata, aunque no puede evitar llamarla tsundere. Aoka, avergonzada, se marcha al baño, dejándolo reflexionando sobre su torpeza para expresarse. Mientras camina, Oka recuerda su charla con Seiha sobre Kotono y se reprocha por haber dicho algo asqueroso al decirle que lo quiere. Al día siguiente, Arata entrena en casa cuando Minami aparece temprano. Hablan sobre su rutina de ejercicio, con Arata admirando su dedicación al tenis, aunque bromea sobre sus genes. Minami, nerviosa, recuerda haber escuchado a Auka decir "te quiero" a Arata en el parque. Intenta sacar el tema, pero su timidez la frena, y solo pregunta vagamente si pasó algo con Auka. Arata, confundido, asume que se refiere a sus peleas habituales y asegura que se llevan bien. Minami, aliviada pero aún inquieta, se retira para no presionarlo, preocupada por el campeonato de tenis. Detrás de la puerta, se angustia por no haber aclarado sus dudas, preguntándose qué significa esa declaración en el contexto de la adopción. Más tarde, Arata recorre la mansión, pensando en la pregunta de Minami, y si notó algún cambio tras la revelación de su padre. En la lavandería, se topa con Seiha, quien está a punto de ducharse. Ella bromea sobre las comedias románticas y las reacciones exageradas por tensión, lo que incomoda a Arata, quien solo quería que cerrara la puerta. Al notar un anillo de su madre, Arata pregunta si ya le queda bien, y Seiha explica que es un recuerdo importante que se quita al bañarse. Arata reflexiona sobre cómo Seiha parece inmune a los dramas familiares, pero decide seguir entrenando para despejar la mente. Horas después, Banri visita el cuarto de Arata, comentando lo ordenado que es para un adolescente. Al intentar fisgonear en su laptop, lee un correo ficticio sobre una cita con la chica más linda, solo para revelar que era una broma. Arata, exasperado, se pregunta por qué está ahí, recordando que no entraba desde hace años. Banri, cambiando de tema, dice que Arata está cerca de cumplir 17 años y le propone tener una cita. Más tarde, en la calle, Arata y Banri están en su cita. Arata pregunta si esto es lo que ella considera una cita. Banri dice que él quería un celular mejor, pero sigue con el mismo. Arata agradece su atención. De repente, Banri se pega a él, bromeando que no se habría negado a una cena romántica con ella. Luego, Arata en su mente se pregunta qué pretende Banri con esta cita y decide no darle más vueltas. En una tienda de celulares, una empleada muestra a Arata un modelo nuevo con mejoras. Él decide comprarlo sin pensarlo. Banri dice que un adolescente normal se fijaría en el diseño o el color. Arata explica que tiene preferencias, pero no son solo estéticas. Banri lo llama aburrido y dice que los celulares y las parejas se parecen porque reflejan los gustos de alguien. Dice que las preferencias de Arata la tranquilizan, pero que el aspecto también importa, porque no siempre encuentras a alguien perfecto. Arata la llama pragmática, incluso cínica. La empleada regresa y, viendo a Banri, ofrece un plan para parejas con descuento. Banri, abrazando a Arata, finge que lo aceptarán, pero Arata lo rechaza. 5 minutos después, Banri dice que perdieron la chance de ahorrar mintiendo, y Arata pregunta qué habría pasado si los descubrían. En su mente, se queja de que Banri siempre se burla de él y piensa que debió ir solo. Luego, compran helados. Arata piensa que, aunque suele ser tranquila, a veces se deja llevar. Banri recuerda cuando Arata tenía 11 años y sus hermanas discutieron por unos helados, porque Minami se comió el de Kotono sin darse cuenta, lo que llevó a un pleito entre todas. Arata dice que sus peleas son incontables. Banri, más calmada, dice que, para bien o para mal, son hermanos, y valora esos recuerdos. Pregunta cómo está Arata, y él bromea que nació con cara de preocupación, ahora sabiendo que no la heredó de su papá. Banri lo elogia por ser duro y dice que como hermana mayor quiere saber sus problemas. Arata acepta, pero no dice más. En su cuarto, Kotono mira fotos del parque de diversiones, contenta de tener recuerdos, aunque no pasaron mucho tiempo juntos. Ve un mensaje de Banri con una foto de ella y Arata, lo que la pone un poco celosa. Se regaña por pensar así y decide estudiar. Más tarde, Banri le pregunta a Arata a dónde van ahora, pero él nota que está rara. Banri se disculpa diciendo que surgió algo y deben terminar la cita. Y Arata, algo dudoso, pregunta por qué no invitó a otra persona, como su novio. Banri, sonrojada, bromea que lo deja pasar porque es apuesto, pero dice que es pronto para un niño como él, y se va. 10 minutos después, Banri habla por teléfono con Minami, diciendo que intentó preguntarle a Arata, pero parece que no pasa nada. Minami piensa que ni Banri descubrió algo. Está segura de que oyó a Oka decir "te quiero", pero duda si lo malinterpretó. Cree que una declaración así sería seria y que
Arata y Ouka no actuarían como si nada. Envía un mensaje sobre lo que oyó, pero se da cuenta de que lo mandó al chat grupal de la familia. Lo borra rápido, rezando que nadie lo viera. Sin embargo, Kotono, en su cuarto revisando fotos del parque, ve el mensaje antes de que desaparezca. En otro día, durante una cena familiar, Arata, mientras come, nota que Seiha está inusualmente callada, apenas toca su comida y parece perdida en sus pensamientos. Intrigado, camina por la casa reflexionando sobre su actitud distante. Al cruzarse con ella, le ofrece una charla fraternal, dispuesto a escuchar cualquier preocupación. Seiha agradece su gesto, llamándolo un caballero de armadura reluciente. Sin embargo, en lugar de abrirse, propone jugar a Twister, una idea que descoloca a Arata. Ella explica que detectó signos de emoción elevada tras el incidente en la lavandería del capítulo anterior y quiere experimentar para aclarar sus sentimientos antes de los exámenes. Su razonamiento científico, que incluye sospechas sobre una posible atracción más allá del cariño fraternal, deja a Arata atónito, preguntándose si habla en serio. A regañadientes, Arata acepta jugar. El juego de Twister se convierte en un caos de posturas incómodas, con Seiha insistiendo en acercarse para probar sus emociones, mientras Arata, cada vez más nervioso, intenta mantener la distancia. Ella divaga sobre la neurociencia del mencionando dopamina, oxitocina y serotonina, y reflexiona sobre la diferencia entre romance y amor a largo plazo, incluso planteando si un hermano menor podría encajar en esa ecuación. Arata, al borde del colapso, se pregunta si está insinuando algo serio o solo juega con él. En un momento crítico, Seiha se sienta sobre él al ceder sus músculos, lo que intensifica la tensión. Finalmente concluye que no sintió nada especial, atribuyendo su confusión previa al estrés, y se marcha agradeciendo su cooperación, dejando a Arata agotado y confundido. Poco después, Ouka aparece. Le pide que la acompañe a la sala de juegos, donde revela que ha estado practicando videojuegos intensamente, acumulando 30 horas esa semana. Arata, aún descolocado por lo de Seiha, recuerda la confesión platónica de Ouka en el parque y nota su entusiasmo mientras juegan. Ouka lo derrota varias veces, burlándose de su bajo rendimiento. Él observa su mejora, impresionado por su dedicación, pero también piensa en su popularidad en la escuela, donde la ven como una chica perfecta, aunque él conoce su lado más impredecible. En un arranque, Ouka lo agarra por el cuello en una llave juguetona, exigiendo que se rinda. Arata, en un reflejo, la derriba, terminando encima de ella, tomados de la mano. Ouka, sonrojada, lo llama todo un nombre antes de huir al baño, dejando a Arata preguntándose ¿qué quiso decir? Detrás de la puerta, Ouka murmura que parecía un hermano mayor de verdad, pero le pide no contenerse la próxima vez, mostrando su confusión emocional. Sin que ellos lo sepan, Kotono, escondida en un armario, presencia toda la escena, intensificando su inquietud tras el mensaje borrado de Minami en el capítulo anterior. Más tarde, Arata conversa con su padre Kaname, quien le pregunta si tiene a alguien especial. Arata lo niega, y Kaname comparte que se enamoró de su esposa por su belleza y calidez, aunque bromea sobre su aversión a las fotos, explicando por qué solo tienen una. Arata menciona la misteriosa habitación número 8, prometida para cuando crecieran, y expresa su orgullo por ser el hijo mayor, prometiendo proteger a la familia. Kaname, mirando la foto de su esposa, Chihiro, reflexiona sobre haber elegido bien a Arata, dejando un aire de misterio sobre su adopción. Paralelamente, las hermanas ven una telenovela romántica que termina mal, lo que lleva a una charla sobre confesiones ideales. Banri suspira por una declaración en la naturaleza, mientras Ouka sueña con un pretendiente elegante en un restaurante lujoso. Minami bromea diciendo que Kotono, siendo la menor, aún no piensa en esas cosas. Cuando las demás se retiran, Kotono, que ha estado escuchando en silencio, suelta una bomba. Declara que ama a Arata de forma romántica, no como hermano. Afirma que al no ser hermanos de sangre, podrían ser pareja, y las llama sus rivales, confesando su alegría por la adopción y su deseo de casarse con él. Las hermanas atónitas no saben cómo reaccionar, mientras Kotono reafirma su determinación. Al día siguiente comienza en el amanecer. Las hermanas reflexionan por la bomba que soltó Kotono la noche anterior, sobre querer casarse con Arata. Minami en particular está atónita por la audacia de su hermana menor, pero se obliga a concentrarse en el campeonato interescolar de tenis que se avecina. Sale de casa temprano, topándose con Arata, quien regresa de correr. Él nota que está actuando raro, preguntándole si algo la preocupa, sobre todo con el torneo tan cerca. Minami, nerviosa, insiste en que está bien y se marcha apresurada, dejando a Arata confundido. De vuelta en casa, Arata se encuentra con Banri, quien está a punto de ir a la universidad. Conversan brevemente y él nota que el Doberman de la familia, Bell, ya comió. Bromea con el perro por no haber salido a correr, pero Bell lo muerde juguetonamente, desatando un caos cómico. Más tarde, en la escuela, Minami entrena en la cancha de tenis. Durante un saque, recuerda
recuerda la confesión de Kotono, lo que la desconcentra momentáneamente. Para despejarse, reta a su amiga y capitana Nao a un partido de raclette apostando un refresco. Aunque Minami gana, Nao se frustra, pero ambas terminan riendo. En un descanso, Nao confiesa que este es su último campeonato, ya que no fue reclutada por ninguna universidad y pronto dejará el tenis. Elogia a Minami por su trabajo duro y optimismo, admitiendo que ella lleva el peso del equipo como la jugadora estrella. Minami, conmovida, se siente aún más determinada a ganar por Nao. Sin embargo, escucha a otras tenistas hablar sobre el futuro incierto de Nao, quien deberá trabajar si no entra a la universidad, lo que refuerza su deseo de darle una despedida triunfal con una medalla de oro. Esa noche, Arata aparece en su entrenamiento, ofreciéndose como su entrenador hasta el interescolar. Minami se resiste, diciendo que la academia de tenis la cubre, pero Arata revela que sabe de su lesión en el tobillo, ya que Yamaguchi la vio vendándose. Minami, atrapada, admite la lesión, pero insiste en que no es grave y que quiere jugar para que Nao se retire con una victoria. Arata, aunque preocupado, respeta su decisión, pidiéndole que no se exija demasiado. Mientras la ayuda con estiramientos, recuerda cuando entrenaban juntos de niños, pero nota cómo el cuerpo de Minami ha cambiado, lo que lo lleva a pensamientos incómodos. Repentinamente recuerda el momento en que estuvo encima de Aoka, lo que lo sacude, obligándolo a frenar sus divagaciones y centrarse en la lesión de Minami. Ella, agradecida, le promete cuidarse y luego le hace masajes a él. Después, Arata reflexiona que Minami parece la única que no ha cambiado tras la noticia de la adopción, preguntándose si está sobrepensando las cosas. En ese instante, Arata se topa con Kotono, la primera vez que están a solas desde su confesión. La tensión es palpable. Ella está inusualmente callada y él se siente incómodo, asumiendo que se ha estado conteniendo desde entonces. Le sugiere que se acueste para evitar un resfriado, pero Kotono lo detiene preguntando si estaba con Minami y si la notó rara. Arata piensa que tal vez sabe de la lesión, responde que no notó nada raro y le pregunta si ella sabe algo. Kotono, aún más nerviosa, dice que no y se va corriendo, deseándole buenas noches. Al día siguiente, en la segunda ronda del interescolar, Minami compite a pesar de su lesión. En la cancha, piensa en Nao, recordando cómo la ayudó a redescubrir su amor por el tenis y a mejorar. Está decidida a no dejar que Nao pierda, porque no quiere que su carrera termine en derrota. Con un esfuerzo titánico, Minami gana la ronda y el árbitro anuncia la victoria de su escuela. Sus compañeras eufóricas la alaban por su saque y por llevarlas a la final. Nao le agradece, pero Minami insiste en que fue un esfuerzo de equipo. Mientras camina al autobús, siente un dolor agudo en la pierna y Nao lo nota, aunque no dice nada. Esa noche en casa, Arata le pregunta por la final y el estado de su pierna. Minami, confiada, dice que está mejor que nunca. Menciona que habló con su entrenador sobre el tobillo y que le presentarán a un entrenador personal. Arata bromea que no necesita dos entrenadores, así que lo despide. Ella le agradece y él le dice que se recupere al máximo para darlo todo en la final. Minami asiente, agradecida por su apoyo. 3 días después, Arata se encuentra con Banri, que anda por la casa en ropa interior. Él le pide que se vista, pero ella dice que no hay problema, porque son hermanos. Luego, Banri pregunta si ya se ejercitó, alabando su energía, y él le ofrece algo para desayunar, insistiendo en que es importante. Banri bromea sobre cuidar su figura, y Arata dice que no la ve gorda. Ella agradece el cumplido y bromea que si engorda, necesitará que él la entrene. Arata le pide que deje de burlarse, pregunta por Minami, y Banri recuerda que hoy es la final. Seiha aparece, preguntando si han visto a Minami. Arata supone que se fue temprano para prepararse, pero Seiha seria señala que sus zapatillas de tenis están en la puerta. Oka y Kotono llegan, nadie la ha visto. Sean aparece y también confirma que Minami no está en casa. Arata se pregunta si Minami ha desaparecido, dejando a todos en shock. Banri lidera la búsqueda de Minami, recorriendo cada rincón de la casa, mientras Seiha, Sean, Oka y Kotono confirman que no hay rastro de ella. Arata, cada vez más preocupado, se pregunta dónde pudo meterse, sobre todo porque hoy es la final del campeonato interescolar de tenis. Justo cuando la tensión está a tope, Minami aparece en la puerta, diciendo que solo fue a la tienda. Todos se quedan boquiabiertos, y Arata le pregunta por qué no está en la cancha si la final es a las 7. Minami, con una actitud despreocupada, revela que no jugará, ya que es suplente y solo debe estar presente durante el partido. Oka, incrédula, insiste en saber si eso significa que se rendirá, pero Minami se encoge de hombros, asegurando que no hay de qué preocuparse, y se retira a su cuarto, dejando a todos con más dudas que respuestas. Arata, sospechando que su lesión en el tobillo está detrás de esto, no puede evitar pensar que algo no encaja, recordando lo motivada que estaba días antes. Unos minutos después, Arata decide confrontarla en su cuarto, donde la encuentra comiendo a toda prisa. Le pregunta directamente qué pasa, recordándole cuánto significaba el torneo para ella y cuánto le importa como hermano. Minami, con una sonrisa, admite que su equipo descubrió la lesión gracias a Nao, la capitana, quien notó
notó que se cuidaba el tobillo en el último partido. El equipo decidió que una suplente jugaría en su lugar para que se enfoque en recuperarse. Aunque Minami parece aceptarlo, Arata no está convencido. Le pregunta si está conforme con no darle a Nao la victoria que tanto quería, pero ella insiste en que es lo mejor. Arata, aunque lo entiende, sale del cuarto con una sensación extraña, recordando sus palabras apasionadas sobre ganar para alguien más, lo que lo hace dudar de su aparente resignación. Shion lo intercepta y lo lleva a su cuarto para contarle algo importante. Confiesa que esa mañana vio a Minami llorando en el patio, pero fingió no notarlo para no incomodarla. Sin embargo, al enterarse de que no jugará, siente que debe hablar. Describe a Minami como alguien que oculta su dolor para no preocupar a otros cargando sola con todo, pero que en el fondo es vulnerable y necesita apoyo. Toca la fibra sensible de Arata, quien, impulsado por sus palabras, corre de vuelta al cuarto de Minami y la saca de casa sin explicaciones. Afuera, las hermanas los esperan en un auto, listas para llevarla al centro deportivo Ariake. En el camino, Minami, confundida, se pregunta si realmente debería jugar, recordando cómo su entrenador y Nao le prohibieron participar tras descubrir su lesión. En el auto, Arata, aún dudoso, le hace prometer a Minami que se retirará si la lesión empeora y que dejará de mentirse a sí misma. Ella, tocada por su preocupación, acepta. El plan se complica cuando el auto queda atrapado en el tráfico. Auka se desespera gritando que no avanzan, mientras Kotono calcula que el partido ya empezó. Justo cuando parece que no llegarán, Kotono ve bicicletas de alquiler. Seija, sorprendentemente preparada, muestra su cuenta para desbloquearlas. Y Arata, sin pensarlo, toma una bicicleta y se lleva a Minami. Mientras pedalean hacia la cancha, Minami le pregunta por qué hace tanto por ella. Arata recuerda un momento de quinto grado cuando un ejercicio escolar sobre el Día de la Madre los hizo escribir cartas a sus madres ausentes. Mientras todos expresaron tristeza, Minami escribió que la ausencia los unió como hermanos, agradeciendo por ello. Arata confiesa que su optimismo y esfuerzo incansable lo inspiraron, llamándola un prodigio del esfuerzo y asegurándole que quiere que su trabajo tenga recompensa. Le pide que no se exija demasiado y Minami, emocionada, lo abraza, prometiéndolo. Llegan justo a tiempo al campeonato. Minami, nerviosa, se acerca, pero Arata interviene, suplicándole a Nao y al entrenador que la dejen jugar, jurando que no causará problemas y que Minami se retirará si es necesario. Minami, decidida, insiste en que puede hacerlo, y Nao, tras consultarlo, convence al entrenador. Minami entra al partido final, enfrentándose a Murakoshi de Okama Daichi. Nerviosa, se repite que debe ganar por Nao y su equipo, sintiendo el dolor en su tobillo. Sus hermanas, desde las gradas, la animan con gritos, dándole un impulso. Aunque logra algunos puntos, el esfuerzo es agotador y finalmente pierde el partido. Al atardecer, devastada, se disculpa con sus compañeras, sintiéndose patética por fallar tras tanto alardear. Nao, en cambio, le agradece profundamente, diciendo que su presencia y esfuerzo llevaron al equipo lejos y espera que el partido no afecte su futuro. Minami, llorando, se siente abrumada por la gratitud. En el auto, las hermanas discuten si Minami volverá con ellas o con el equipo, preocupadas por dejarla sola tras la derrota. Arata la encuentra en una banca, donde ella intenta fingir alegría, pero pronto se quiebra, confesando cuánto le duele haber perdido y sentirse inútil. Se disculpa por decepcionarlo, pero agradece que la llevaran, diciendo que quedarse en casa la habría llenado de remordimientos. Arata la detiene, abrazándola, y le pide que deje de fingir. Minami, entre lágrimas, pregunta cómo mejorar y si alguna vez compensará su fracaso, jurando que quiere ser la mejor. Arata, con firmeza, le asegura que no duda de que lo logrará. 3 días después del campeonato, Minami está en la bañera, sumida en sus pensamientos. Rememora las palabras de Arata tras su derrota, cuando le dijo que la respeta más que a nadie y la animó a no mentirse a sí misma. Esas palabras, junto a su propio deseo de mejorar y ser la mejor, la llenan de una calma agridulce, como si empezara a aceptar su esfuerzo a pesar del resultado. Mientras tanto, en la sala, Oka está en modo furia, convencida de que un remate de Minami en el partido fue mal juzgado por el árbitro, lo que, según ella, cambió el rumbo del juego. Insiste en que Minami habría ganado de no ser por esa decisión, buscando apoyo en Arata, quien dice que lo importante es que Minami no tiene remordimientos. Banri, por su parte, opina que Minami estaba bajo mucha presión, algo que nadie esperaba que la llevara a perder. Minami aparece en la sala, fresca tras su baño, y Oka la confronta sobre el remate, pero ella dice que no le importa. Explica que en un interescolar no se puede esperar un arbitraje perfecto, y que fue su propio colapso mental lo que le costó el partido. Seija y Banri se burlan de Oka por seguir enfadada, mientras Arata le recuerda a Minami que no deje enfriar su cuerpo para no retrasar
retrasar su recuperación. Oka, aún molesta, suelta una pelota que casi golpea a Minami, pero Arata la salva con un movimiento rápido. Minami, sonrojada por el rescate, recuerda de pronto las confesiones de Oka y Kotono sobre Arata, preguntándose si ella también está empezando a sentir algo más por él. Más tarde, Oka entra al cuarto de Kotono, buscando aclarar las cosas tras la confesión de esta sobre sus sentimientos románticos por Arata. Halaga el orden y estilo del cuarto, pero va al grano, preguntándole por qué soltó algo tan serio de repente, y si realmente lo siente. Kotono, nerviosa, revela que sabe que Oka le dijo «Te quiero a Arata en el parque», algo que Minami y Banri también comentaron. Además, confiesa que los vio tomados de la mano en la sala de juegos, interpretándolo como una escena romántica. Oka, atónita, recuerda que lo del parque fue un te quiero fraternal y lo de la sala un accidente durante un juego de Twister. Asegura que todo es un malentendido y que solo ve a Arata como hermano. Kotono, aliviada, se disculpa por asumir lo contrario, pero Oka al salir se queda pensativa, cuestionándose si realmente no siente algo más por él, dejando una chispa de duda en el aire. Días después, Banri, preocupada porque Shion, Minami y Kotono no están en casa, ve llegar a Arata y lo arrastra a una misión, recuperar algo que olvidó en su escuela de enfermería. Arata, confundido, la acompaña, colándose en el campus porque las visitas no están permitidas a esa hora. Mientras caminan por los pasillos oscuros, Banri se pega a él, asustada por una brisa que mueve las ventanas, lo que lleva a momentos incómodos donde Arata nota lo esbelta y blandita que es, sacudiendo sus pensamientos fraternales. Esquivan a un guardia de seguridad escondiéndose, aunque Arata se da cuenta de que no había razón para tanto sigilo, ya que Banri es estudiante. En una sala de desuso, Banri encuentra un muñeco que olvidó, explicando que es para un club de voluntarios que visita niños hospitalizados. Cuenta que se unió tras ver a los niños en un hospital durante una visita escolar y que los muñecos son regalos para ellos. También revela por qué eligió enfermería. De niña, visitaba a su madre en el hospital con su padre y una enfermera la consoló en un momento de tristeza, inspirándola a seguir ese camino. Arata, sorprendido, le dice que debería haberlo contado antes, y Banri, bromeando, lo provoca sobre lo calentito que sintió al esconderse juntos, haciéndolo huir exasperado mientras ella ríe. Al día siguiente, Banri le envía a Arata un mensaje agradeciendo, diciendo que los niños amaron los muñecos. Días después, en la escuela, Oka recibe los resultados de un simulacro, esperando una A para su universidad soñada, pero obtiene una D, lo que la deja tensa y callada frente a sus amigas. Al día siguiente, Arata la ve en la puerta con una mochila enorme, diciendo que va a Yamanashi. Cuando él pregunta por qué, ella, evasiva, dice ¿por qué no? Y se marcha. Arata, confundido, piensa que no tienen familia allí, pero asume que necesita tiempo sola tras todo lo ocurrido, especialmente con el drama de Kotono. Los siguientes 3 días, la familia sigue su rutina, pero el capítulo cierra con un golpe. Oka no regresa, dejando a Arata preocupado. Al día siguiente, en una estación, Banri y Seiha comentan lo extraño que se siente sin Oka, quien lleva días sin volver. Banri menciona un mensaje suyo diciendo que pasará otra noche fuera y que no irá a clases. Seiha remarca que Oka nunca falta a clases voluntariamente, y Banri confiesa que ya avisó a la escuela por precaución. Media hora después, en el instituto, unas compañeras preguntan a Arata por Oka, extrañadas por su ausencia. Él, sin mucho que decir, solo menciona que no vendrá hoy, y las chicas le piden que le desee una pronta recuperación. Luego, Arata reflexiona sobre por qué Oka se fue a Yamanashi y lleva 72 horas sin regresar, temiendo que se haya escapado de casa. Al atardecer en la mansión Shunji, la tensión crece. Seiha, Shion y Minami discuten la situación, considerando que ya es un problema serio. Seiha destaca lo inusual de que Oka, tan sociable y consciente de su reputación, falte a clases sin permiso, sugiriendo que debe haber un motivo grave. Pregunta a Arata si sabe algo, pero él, sin pistas, recibe un reproche de Seiha, quien lo llama gemelo inútil por no estar más preocupado. Arata admite que no esperaba esto y que asumió que Oka volvería pronto, lo que lleva a una discusión acalorada. Justo entonces, Banri irrumpe con una revelación. Desde que Oka perdió su teléfono, comparte su ubicación por GPS con la familia. Al revisar su móvil, descubre que Oka está en el monte Fuji, dejando a todos atónitos. Arata, en su mente, se pregunta por qué su hermana haría algo tan extremo, sintiendo una mezcla de enojo y preocupación. La escena cambia a Oka en el monte Fuji subiendo el sendero. Una trabajadora de una posada la saluda, notando lo raro que es ver a una estudiante quedarse varias noches. Y
ella vuelve a fijarse en sus aretes de su madre, como si esperaría algo. De vuelta en casa, Arata, decidido, prepara una mochila para tomar un autobús express y buscarla. Banri intenta detenerlo por lo tarde que es, pero Seiha le pide que traiga a Aoka de vuelta. Una hora después, Arata llega a la quinta estación del monte Fuji y habla con Banri por teléfono, confirmando que Aoka está en la octava estación, probablemente en una cabaña. Mientras sube el sendero, reflexiona sobre lo duro que debió ser para Aoka hacerlo sola y se pregunta qué la llevó allí, considerando los recientes dramas familiares. En la posada, Arata encuentra a Aoka, quien, sorprendida, le pregunta qué hace allí. Él, con humor, menciona que sus botas de Canadá fueron útiles, pero ella, evasiva, insiste en que no pidió que la buscaran. Arata, sin inmutarse, pide a la encargada añadirlo como huésped, ignorando las protestas de Aoka. Ya en la habitación, la situación se torna incómoda. Comparten un espacio pequeño y Arata, sonrojado, se da cuenta de que no pensó en lo raro que sería dormir tan cerca tras los recientes malentendidos románticos. Aoka, mientras se cambia, le pide que no mire, y él, nervioso, se disculpa sin saber por qué. Antes de dormir, Arata la confronta sobre su ausencia escolar y asegurando que volverán a casa por la mañana. Aoka, desafiante, pregunta quién dijo que regresará y evade explicar por qué está allí. Tumbados en sus futones, Aoka rompe el silencio preguntando si todos estaban preocupados. Arata confirma que sí, y ella, nostálgica, recuerda que sus padres se conocieron en el monte Fuji, cuando su padre ayudó a su madre con un mareo por el vértigo. Describe la historia como mágica, dos desconocidos uniéndose a 3000 metros de altura, y plantea si existen las almas gemelas, destinadas a encontrarse y enamorarse. Sorprende a Arata al sugerir que sus almas gemelas podrían estar entre sus hermanos, mencionando los sentimientos de Kotono por él. Arata, abrumado, le pide que se calle, y en su mente se pregunta si Aoka realmente piensa en ellos como almas gemelas. Antes de que pueda profundizar, Aoka se duerme, dejándolo con más dudas que respuestas. Al amanecer, Arata despierta y descubre que Aoka se fue, dejando una nota diciendo que vuelve a casa. Escéptico, llama a Banri, quien confirma que el GPS no muestra a Aoka regresando. Arata, frustrado, se da cuenta de que mintió. Mientras, Aoka, en un templo en la cumbre, observa sus aretes, murmurando que nada pasó y que fue una idiota por faltar a clases. Al bajar, se pierde en la niebla, confusa por los senderos. En un momento de descuido, se resbala, cae y se lastima la pierna, incapaz de caminar bien. Asustada, grita por ayuda, recordando un cumpleaños infantil cuando su padre le regaló los aretes de su madre, contándole cómo se conocieron en el Fuji. La memoria la golpea, conectando su situación con la de sus padres, pero el miedo crece al pensar que podría no ser rescatada. Desesperada, deja caer un arete y lo busca frenéticamente, encontrándolo justo cuando Arata aparece, diciendo que la encontró. ¡Aoka! Atónita, recuerda las palabras de su padre ofreciendo ayuda a su madre, viendo un paralelismo con Arata. Ella pregunta por qué está allí, y él insiste en llevarla de vuelta, ofreciéndose a cargarla en la espalda. Aoka, testaruda, dice que puede caminar, pero al final cede, aunque no sin advertirle que no se queje de su peso. Arata, con humor, la llama sorprendentemente ligera, comparándola con la historia de sus padres, donde su padre cargó a su madre. Mientras avanzan por el sendero bajo una lluvia cada vez más fuerte, Arata siente el peso físico y emocional de la situación, preguntándose por qué Aoka se arriesgó tanto. La lluvia complica el descenso, y él, agotado, lamenta no estar en mejor forma. En el camino, Aoka rompe el silencio, mencionando un video viral en TikTok que dice que esperar en la cumbre del Fuji con un recuerdo permite ver a un familiar difunto. Confiesa que quería hablar con su madre, pero al no ser su hija biológica, no esperaba que apareciera. Su voz se quiebra al revelar que desde que supo que es adoptada, siente que no tiene una familia de verdad. Antes podía contarle todo a su padre, pero ahora teme que sus sonrisas fueran falsas, lo que la ha desconcentrado en sus estudios y la llevó a escapar al Fuji. Entre lágrimas, admite que entiende que la falta de lazos biológicos no debería cambiar nada, pero teme que todo sea diferente. Arata, con firmeza, le dice que sigue considerándola su gemela, que no necesita motivos para ayudarla y que siempre estará ahí para ella, sin importar si son familia de sangre. Sus palabras calan hondo, dándole a Aoka una nueva perspectiva. Media hora después, llegan a la posada, donde Aoka ya puede caminar con un bastón. Al atardecer, en la quinta estación, se encuentran con el resto de las hermanas, que llegaron preocupadas tras perder el contacto con Arata. En el auto de regreso, Seiha y Shion preguntan a Aoka por qué fue al Fuji, y ella, nerviosa, dice que quería ver dónde se conocieron sus padres. Banri, comprensiva, asume que necesitaba desconectar tras los recientes dramas familiares. Sin embargo, Aoka en su mente sabe que no puede contarles la verdad sobre su crisis de identidad, sintiéndose culpable por preocuparlos, pero agradecida por su amabilidad. Luego, Arata
Arata se duerme en el hombro de Auka, acelerándole el corazón. Ella recuerda una charla de niños donde le decía que el hombro de un hombre es para que una chica llore, inspirada en la historia de sus padres, mientras Arata bromeaba sobre la igualdad de género. La memoria la hace sonreír, pero también intensifica sus emociones encontradas. Al llegar a casa, Oka nota que Arata está ardiendo de fiebre, probablemente por la lluvia y el esfuerzo. Shion lo lleva a su cuarto y las hermanas se organizan para cuidarlo. Su padre aparece preocupado por Oka, quien minimiza su lesión. Minami y Kotono explican que Arata se enfermó cargándola bajo la lluvia y Kaname les pide a todos descansar. 2 horas después, Oka entra a la oficina de Kaname, decidida a hablar. Confiesa que lo adoraba, pero desde que supo la verdad sobre su adopción, sintió que ya no era el mismo padre. Le duele no poder charlar como antes, pero reconoce que guardar ese secreto debió ser duro para él. Asegura que el tiempo juntos no desaparecerá por no ser familia biológica, gracias a alguien que la hizo verlo. Emocionada, lo abraza, disculpándose por preocuparlo y reafirmando que siempre lo querrá. Kaname, conmovido, le da las gracias, sellando un momento de reconciliación. Al día siguiente, en la escuela, las amigas de Auka preguntan por su pierna y su ausencia. Ella miente, diciendo que se cayó en casa de un familiar, pero se sorprende al saber que ahora es Arata quien falta. Esa noche, en casa, Banri prepara sopa de arroz para Arata y pide a Minami o Kotono llevarla. Ambas se ofrecen, pero Banri, sospechando las intenciones de Kotono, envía a Minami y retiene a Kotono para ayudar con los platos. Seiha informa que la fiebre de Arata está bajando y Ouka, curiosa, pregunta cómo le tomaron la temperatura, aliviada al saber que fue en el oído. Seiha y Banri la instan a cuidar de Arata, ya que se enfermó por ella, pero Ouka, incómoda, dice que estará bien. Sola en el baño, Ouka se siente culpable por la fiebre de Arata. Luego, entra a su cuarto mientras duerme y se disculpa, admitiendo que se alegró cuando la rescató y que sus palabras sobre ser gemelos la marcaron. Confiesa que mintió sobre sus motivos para ir al Fuji. Además de querer hablar con su madre, quería aclarar si está enamorada de él. Aunque no encontró a su madre, las palabras de Arata le dieron una respuesta. Acepta que él es su gemelo, pero también el chico del que cree estar enamorada. En un impulso, lo besa mientras duerme y, avergonzada, se disculpa antes de salir. Sin embargo, Arata, que estuvo despierto todo el tiempo, queda en shock, preguntándose ¿qué acaba de pasar? 2 semanas después, los hermanos Shunji llegan a su antigua casa de verano en Karuizawa, un lugar lleno de nostalgia. Oka, emocionada, comenta cuánto tiempo ha pasado desde su última visita, destacando que es la primera vez que van desde que Banri aprendió a conducir. La casa está igual como congelada en el tiempo. Arata en su mente rememora los veranos de su infancia, cuando su padre los llevaba allí a menudo, notando que esta es la primera vez que van solos. Dentro de la casa, Seiha explica que su padre ahora usa el lugar como base para jugar golf, pero que pueden disfrutarlo gratis, lo que todos agradecen. Arata recuerda cómo, de niños, se amontonaban en las camas como en una excursión escolar. Banri, con una broma subidita de tono, se pega a su hombro, insinuando lo romántico que es estar 2 hermanos en Karuizawa, lo que saca a Arata de quicio, negando que sean personajes de una novela erótica. En ese momento, Arata mira a Ouka y su mente se dispara. No puede dejar de pensar en el beso que ella le dio mientras fingía dormir, ni en su confesión de estar enamorada de él. La fiebre de esa noche lo dejó aturdido, pero sabe que lo escuchó todo claro. Ouka, ajena a su turbulencia, se acerca y le pregunta por qué está tan raro, insistiendo en que, como gemelos, lo conoce bien. Arata, nervioso, fija la mirada en sus labios, murmura que está mareado y se escapa diciendo que está bien. Media hora después, mientras las hermanas disfrutan de la casa, Arata se ducha, intentando calmarse. No puede sacarse de la cabeza el beso ni la naturalidad de Ouka, que no sabe que él estaba despierto. Frustrado, decide fingir que nada pasó. Shion entra y lo sorprende, notando lo inusual de que se duche a esa hora. Arata le pregunta qué quiere, y Shion revela que en la estación fue a buscar a sus padres biológicos tras investigar su dirección en el ayuntamiento. Sin embargo, solo encontró un terreno vacío, una decepción que lo lleva a reflexionar. Confiesa que propuso el viaje a Karuizawa para ayudar a Minami, aunque teme que a ella no le guste la idea. Arata, sorprendido, admite que le intriga conocer a sus padres biológicos, pero no es una obsesión. Para él, su padre adoptivo es su única familia. Shion comparte esa visión, afirmando que los Shunji son su verdadera familia, y le pasa una toalla antes de irse, invitándolo a disfrutar de Karuizawa. Arata, al salir del baño, ve a Aoka y hace un gesto nervioso que Minami y Kotono notan, aumentando la tensión. Al día siguiente, en una carpa de sauna, Arata reflexiona sobre las palabras de Shion, entendiendo que es normal que sus hermanos quieran conocer sus orígenes tras la revelación de su adopción. Se pregunta si las demás también están investigando y decide apoyarlas. Pero su mente vuelve a Aoka y su confesión, haciéndolo salir de la carpa abruptamente, quejándose del calor. ¡Aoka! ¿Quién lo esperaba? Bromea sobre su velocidad, recordándole sus juegos
juegos infantiles. Lo toma del brazo, insistiendo en una prueba de resistencia como cuando eran niños, pero Arata la rechaza. Y Ouka, en lugar de irse, se sienta a su lado, diciendo que se quedará ahí. Arata, en su mente, se pregunta, ¿qué pasa? ¿Y si Ouka está realmente enamorada de él? No soporta la tensión, así que acepta la prueba, diciendo que ella lo quiso. En la carpa, Ouka dice que tiene ventaja en sus victorias. Arata, en su mente, se regaña por entrar juntos, sabiendo que complicará las cosas. Ouka menciona que antes lo hacían varias veces al día. Arata, mirando sus labios, no puede dejar de pensar en el beso. Se pregunta por qué ve a Ouka tan distinta desde esa noche, a pesar de ser su gemela de toda la vida. Ouka, de repente, le pregunta si tiene planes de tener novia. Arata pregunta por qué lo dice, y Ouka responde que es curiosidad. Arata, en su mente, se pregunta a dónde quiere llegar y teme empeorar las cosas. Dice que no le importa mucho ahora. Minutos después, Arata se rinde ante el sauna, y Ouka, sin más, pregunta qué siente por Lala, recordándole que le gustaba hace poco. Arata dice que no está listo para desearle lo mejor con su novio, pero ya no siente nada por ella. Se pregunta si hay algo más patético que no poder avanzar. Ouka, contenta, dice que qué bueno, pero no explica por qué. Se va, dejando a Arata confundido, quien piensa que no puede pedirle que explique lo que quiso decir, pero la ve feliz, así que lo deja pasar. Mientras Ouka se ducha, piensa que siempre está pegada a Arata, como un perrito, y que parece tonta. Siente que está dejando claro lo que siente, pero no puede evitarlo. Recuerda que siempre le gustó compartir el sauna con él porque hablaban de todo. En un flashback, cuando tenían 10 años, Ouka le pregunta a Arata quién le gusta. Él dice que nadie, que se divierte con ella porque son gemelos y lo relaja. De vuelta en la ducha, Ouka piensa que tal vez le gusta a Arata desde hace mucho y se siente más femenina por eso. Una hora después, Arata está pensando que las cosas se complicaron. No quiere quedarse quieto esperando a que todo explote, como pasó con Kotono. Se pregunta si Ouka se dará cuenta de que está confundida o si debe encontrar una solución. Cree que pasó demasiado tiempo en el sauna. Minami aparece saludándolo. Arata dice que es madrugadora y ella responde que se despertó temprano. Le pide un momento para ir a un lugar y Arata acepta. En un jardín de flores, Arata se sorprende de que Minami quisiera ir ahí. Pensó que irían a entrenar como siempre, pero nota que hay flores por todas partes. Le dice a Minami que no esperaba eso y ella dice que hasta a ella le gustan las flores a veces. Arata, en su mente, piensa que no está mal, pero le parece raro ver a Minami con falda, ya que siempre usa ropa deportiva. Se dice que es normal que un adolescente tenga faldas, sobre todo en vacaciones. Pregunta por su tobillo y Minami agradece su ayuda, diciendo que su entrenador la autorizó a entrenar la próxima semana. Arata se alegra. Luego, Arata nota a varias parejas tomándose fotos y piensa que es normal, siendo un lugar famoso en verano. Se pregunta por qué Minami eligió ese sitio. Ella, nerviosa, le pregunta cómo es su esposa ideal. Arata pregunta por qué, y Minami dice que le dio curiosidad por las parejas alrededor. Arata responde que buscaría a alguien con quien se sienta cómodo, porque estará ocupado con el trabajo. Minami asiente. Arata, en su mente, se pregunta si realmente fue curiosidad y nota que últimamente responde lo mismo. Ve una etiqueta en la falda de Minami y se ofrece a quitarla. Minami dice que puede sola, pero Arata insiste, porque está detrás. Intenta arrancarla, pero no puede, y dice que tendrá que morderla. Minami dice que no es necesario, pero Arata insiste para que no pase vergüenza. Logra quitarla, y pasan 2 horas disfrutando del jardín. Arata sugiere volver, porque los demás deben estar esperando. Mientras caminan, Arata piensa que Minami parecía normal, y se pregunta si solo quería ver flores. De repente, Minami le dice que está enamorada de alguien. Arata dice que no se lo esperaba. En su mente, piensa que Minami es seria y espera que le vaya bien. Recuerda que ella le preguntó por su esposa ideal y cree que lo entiende. Le pregunta si el paseo fue un ensayo para una cita, porque cualquiera se pondría nervioso. Dice que no sabe si su respuesta ayudó, pero espera que sí. Minami, emocionada, dice que fue de mucha ayuda. Minami, avergonzada, dice que irá a comprar recuerdos y se va. Arata, en su mente, nota que lo último lo dijo en serio, pero se pregunta si es su imaginación. En una tienda, Arata pregunta si Minami quiere 2 recuerdos iguales. Ella dice que quiere regalarle algo por ayudarla, aunque solo cuestan 600 yenes. Arata dice que puede pagarlo, pero Minami insiste, y él acepta. Arata, en su mente, piensa que Minami está mejor cuando es inocente. No sabe por qué le preguntó eso, pero está contento si ella se divierte. Se pregunta si está siendo un buen hermano mayor. Recuerda que Minami dijo estar enamorada, pero también recuerda a Ouka diciendo que está enamorada de un chico. Frustrado, se maldice en su mente. En otro día, con la familia Shunji, yendo a un campamento junto al río. Ouka dice que el lugar no ha cambiado nada, y Van asiente. Desde lejos, unos chicos notan a las hermanas y murmuran si están haciendo un rodaje, porque parecen de ciudad grande. Arata y Shion llegan juntos, y Shion suelta que un amigo le ofreció 50,000 yenes por ir a la playa con sus hermanas. Aunque solo es un río, dice que tienen a
tratamientos privilegiados por ser sus hermanos. Arata, confundido, pregunta de qué privilegio habla. Shion, con una sonrisa pícara, dice que sus hermanas no siempre tuvieron esas figuras. Arata, en su mente, se pregunta de qué rayos habla Shion, pensando que solo es un viaje familiar. Pero cuando ve a Oka, se pone nervioso y repite en su cabeza, como mantra, que es solo un viaje familiar. Media hora después, Oka se lanza al río desde lo alto, gritando que es súper agradable. Shion comenta que siempre le encantó hacer eso. Seiha dice que los amantes de los deportes extremos tienen un sí bajo. Shion recuerda que Seiha y Oka solían saltar juntas de la mano cuando eran niñas, algo que Seiha descarta diciendo que los niños son tontos. Oka, divertida, le pregunta a Arata si no quiere lanzarse. Arata, todavía nervioso por Oka, dice que mejor no, y ella le pregunta por qué se altera tanto. Para cambiar de tema, Oka le pregunta a Minami si no le encantaba lanzarse. Minami, algo tímida, dice que sí, pero que solo lo hará si Arata se anima. Añade que no es obligatorio, pero Arata, relajado, dice que no hay problema. Arata y Minami suben a la cascada y él, mirando hacia abajo, piensa que está más alto de lo que recordaba. Con un "bueno", Minami lo agarra y se lanzan juntos al río. Al salir, Minami pregunta si lo sorprendió y dice que fue divertido. Arata, viendo a sus hermanas disfrutar, piensa que es como volver a los viejos tiempos. Aunque han crecido, siente que por dentro son los mismos, como si el drama del beso de Aoka nunca hubiera pasado. De repente, nota que Seiha está rara y le pregunta qué pasa. Ella dice que la corriente se llevó la parte de arriba de su traje de baño. Arata, confundido, señala que la ve puesta, pero Seiha aclara que habla de la parte interior, que tenía otra debajo. Le pregunta si la ve, pero Arata, nervioso, dice que no. En su mente se pregunta si está entrando en pánico. Seiha de repente ve la prenda y dice que está justo ahí, preguntándole cómo no la vio. Arata, para evitar que ella se mueva, le dice que se quede y va por la prenda, pensando que ella es la que está sin protección. Le entrega la prenda y Seiha, agradecida, dice que se vayan. Luego, bromea diciendo que debería actuar como hermana juguetona y decirle que se ve lindo nervioso. Arata, en su mente, admite que está completamente perdido. 15 minutos después, Banri decide ir a nadar y le pide a Arata que la acompañe. Él pregunta por qué él, y Banri, con tono dramático, dice que se sentiría sola sin él. En el río, Banri dice que se siente genial y lo anima a unirse. Unos chicos cercanos murmuran que Banri parece modelo, y Arata, en su mente, reconoce que es hermosa y que su traje de baño llama la atención. Se pregunta quién usaría algo así en un viaje familiar. De repente, Banri se sube a su espalda, pidiéndole que la lleve para nadar. Arata, quejándose de que pesa, siente una presión incómoda. Banri, riendo, le dice que nunca le diga eso a una novia, porque no lo perdonaría. Añade que siempre soñó con nadar en la espalda de su novio, y Arata dice que es más fácil decirlo que hacerlo. Banri insiste en no arruinar sus ilusiones. Luego, Banri se pone seria y pregunta si algo lo inquieta, ofreciéndose a escuchar como hermana mayor. Arata, bromeando, dice que cómo va a contarle algo mientras está en su espalda. Banri admite que está preocupada por él. Arata, en su mente, piensa que no puede hablarle así y promete ser un hermano menor del que no tenga que preocuparse. Banri recuerda cuando Arata dijo que la protegería y cuando Kotono exclamó que quería casarse con él. Llegan a una cascada más fuerte y Banri lo convence de acercarse, pero la corriente los tumba. Al levantarse, Banri murmura un "te quiero" y pregunta qué haría si se lo dijera. Arata, que no escuchó por el ruido, le pide que repita, pero Banri dice que no es nada importante y cambia de tema. Al atardecer, Kotono se encuentra con Arata, que fue por su chaqueta porque hacía frío. Ella dice que iba a la máquina expendedora por bebidas. Arata pregunta si puede ir sola, y Kotono, tras pensarlo, le pide que la acompañe. Mientras caminan por la carretera, Arata piensa que las máquinas están lejos y que tal vez Kotono quiere hablar de algo. Se pregunta por qué se pone raro con sus hermanas. Para romper el hielo, le dice que tenga cuidado cerca del agua, recordando cuando casi se ahogó de niña. Kotono responde que ya es mayor. De repente, Arata recuerda el beso de Oka y se frustra, culpándola por volverlo loco y empezando a odiarse por sus pensamientos. En la máquina expendedora, Arata dice que ya está y que regresen. Nota que Kotono quiere decir algo, pero ella se retracta. Arata la anima a hablar, diciendo que no hay nada que no pueda contarle. Kotono de repente se pone a llorar, disculpándose. Dice que cree que Aoka se alejó por algo que le dijo, que siempre actúa impulsivamente y causa problemas. Arata, sorprendido, pregunta qué dijo, pero la consuela, diciendo que es su hermana y que los hermanos mayores resuelven los problemas de los menores. Asegura que nadie está molesto y que todos la apoyarán. Kotono, en su mente, piensa que siempre tuvo un pensamiento incómodo. Apenas recuerda a su mamá y casi no habló con su papá. Recuerda cuando su
padre le dijo que solo quería que disfrutara cada día. Piensa que sus hermanas son talentosas y que ella no aporta nada, pero recuerda un momento de niña cuando se cayó al río. Banri y Minami pidieron ayuda, pero Arata se lanzó a salvarla. Al salir, Kotono se disculpó por ponerlo en peligro, pero Arata dijo que era natural salvar a su hermanita y le pidió que no llorara. Kotono piensa que ese día nació en ella la esperanza de que Arata pudiera ser más que su hermano. 2 días después están en la iglesia Kogen. Banri nota que ahora hay más velas, y Oka dice que es un clímax perfecto para sus vacaciones. Arata piensa que la noche con velas es especial, recordando que venían mucho de niños. Reflexiona que el viaje fue genial y que su dinámica familiar sigue fuerte, resistiendo la dura realidad. Pero recuerda el beso de Aoka y se frustra, pensando que no sabe qué hacer. Sabe que no puede ignorarlo eternamente y debe preguntarle a Aoka qué quiso decir. Se pregunta si podría verla románticamente, sabiendo que no son parientes, pero siente que no puede cambiar tan rápido. Piensa que ignorarlo no ayuda a Aoka y que debe encontrar una solución. En un rincón, Arata escucha a Kotono, Oka y Minami hablar. Kotono se disculpa por causar problemas, diciendo que interfirió en un momento importante para Minami y que no sabía que Oka tenía mucho en la cabeza. Arata conecta esto con lo que Kotono le dijo antes y la elogia por intentar resolverlo sola. Kotono admite que quiere a Arata de forma romántica, pero que no debió decirlo como lo hizo. Confiesa que vio un mensaje de Minami por error sobre algo que Oka le dijo a Arata en el With Me, pero que fue un malentendido. Insiste en que no quiere que la perdonen por ser una niña, porque sus sentimientos por Arata son reales. Minami de repente confiesa que también quiere a Arata, diciendo que ya no quiere ocultarlo. Propone que sean rivales en el amor, pero que peleen limpio. Oka, sorprendida, admite que también quiere a Arata. Explica que durante 17 años creyó que eran gemelos, pero que tal vez siempre lo quiso como algo más. Minami dice que lo importante es lo que Arata decida, pero que pase lo que pase siempre serán hermanas y no quiere rencores. Arata, escuchando todo, se queda en shock y así terminando esta historia. Y eso fue todo del resumen, chicos. Es muy probable que haya una segunda temporada, porque no sabemos todavía el secreto de la habitación número 8 que su padre les prometió a los hermanos. Pero yo me despido. Nos vemos en el próximo resumen.